Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. En esta ocasión traemos para ustedes un nuevo programa. Tenemos a una invitada muy especial. Ella es la hermana Claudia Campos. Ella fue adventista del séptimo día por aproximadamente 15 años. Pero bueno, ella estará contando su historia. No me voy a adelantar. Por lo pronto le quiero dar la bienvenida. Hermana Claudia, ¿cómo está? Bienvenida. Muy bien, gracias. Es un placer estar aquí con ustedes en su programa. El placer es nuestro y gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por Gracias. apartar de su día para compartir su historia, Gracias. su viaje de conversión a la Iglesia Católica. Bueno, pues les animamos a todos los que nos están escuchando. Si no le han dado like, denle like de una vez. Así es. Comparten también en sus redes sociales. Y bueno, sin más, yo me voy a hacer a un lado y voy a dejar a la hermana Claudia que ella nos esté compartiendo sobre quién es Claudia Campos desde los principios hasta cómo el Señor la fue llevando de regreso a la iglesia. Y bueno, pues voy a dejar que la hermana tome la palabra. Adelante, hermana. Hola, muy buenas tardes o buenos días a todos. Es un placer estar aquí en el programa con el hermano Plasencia y su familia, este canal tan maravilloso y especial que conocí. Mi vida yo fui católica de nacimiento, fui una persona entregada a la iglesia, estaba en el coro, era muy activa, pero tenía amistades que eran de otra denominación, de otras iglesias, donde nos acusan de idólatras. En ese tiempo tenía yo pues quizá 14, 15 años, fui catequista también de la iglesia. Entonces ayudaba a niños para su primera comunión a aprenderse sus oraciones. Entonces sucedió que tuve mis dudas, las dudas de siempre, con referente a la idolatría, que es lo que más nos acusan a los católicos, ¿verdad? Y pues recuerdo que le hice esa pregunta a una de las hermanas en la iglesia, era una hermana monjita, y le pregunté que sí, qué era, qué significaba nuestras imágenes, porque sí tenía amistades compañeras que me decían que eso era idolatría, que los muñecos, ellas así me decían, y yo no hallaba cómo defenderme, pues yo no sabía, no conocía, ¿verdad? Pero eso sí, lo que yo sí estaba consciente que cuando yo iba a la iglesia y miraba a Jesús crucificado, una imagen, yo nunca pensé que en esa imagen estaba Dios. O sea, a mí me conectaba, ¿verdad? Entonces me conectaba, por decir, hacia el cielo. Ese era mi sentir, mi pensar. Pero realmente cuando empecé a tener esas dudas, pregunté a la hermana y la hermana, en su prisa por darme digamos, la respuesta tan rápida y quizás estaba ocupadita, me dice, no, nosotros no las adoramos, las veneramos. Me fui con esa duda y yo dije, ¿pero qué es venerar? No sabía. Entonces empecé a buscar la manera le dije a una amiga, no, pero dice que es venerar. Venerar es lo mismo, empezaron a decirme. Venerar es lo mismo, es la misma adoración. Y entonces ahí fue donde yo empecé y dije, no, ¿sabes qué? Yo no me dan respuesta, yo me voy, ¿verdad? Y lamentablemente, pues sí, tuve la decisión de salirme, ya no asistir, me alejé pues de la confesión. Para empezar, yo ni siquiera sabía lo importante de la Eucaristía, lo importante, ignoraba muchas cosas de la fe católica, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo me salí, resulta que uno de mis hermanos mayores, él buscó, igual, él no estaba en la iglesia católica, pero él buscó hacerse de una denominación que se llama Elín, me parece, y, y él empezó, mi mamá era católica y ella era de las que rezaban el rosario. O sea, pero era una persona que estaba en el rosario. Entonces, pero ya crecí yo, tuve que trabajar a mis 16 años, 17 años yo estaba trabajando, y mi hermano en esta otra denominación empezó a meternos que la idolatría de la iglesia y que a mi mamá sus oraciones llegan hasta ahí al techo, le decía, no pasan de ahí, que la María, eran expresiones, son cosas bien terribles, ¿verdad? Como muchos hermanitos nos atacan
al católico. Entonces, en mi pensar siempre decía yo que aún recuerdo una vez me quedé frente a un mercado y estaba una iglesia y la miré con nostalgia. Quizá ya tenía en ese tiempo como 18 años y la miré y dije yo, eh, ya no estoy ahí, ya no voy ahí. Y me sentí como triste, una situación muy difícil, lo que uno pasa, ¿verdad? Por no conocer su fe. Entonces resultó que eh, conocí al padre de mis hijos, él era adventista, pero no era adventista que vivía su fe. Hay que decir Ujú. como católicos que no viven su fe. ¿Verdad? También hay, ¿verdad? Exacto, entonces su familia de él era así. Emigré aquí a Estados Unidos, pero mi afán y mi lucha por buscar de Dios, porque yo sí siempre, siempre sentía esa necesidad de Dios, empecé y me dijeron, vamos a ir a la iglesia en sábado, la familia de él, vamos a ir a la iglesia el sábado. Y empecé a ir con ellos a asistir. Y me decían, pues, yo no voy a decir de que conocí personas de buen corazón en ese lugar, sí las conocí, pero también personas que no tanto, ¿verdad? Entonces, pero al pasar del tiempo, empezó a evangelizarme alguien que, pues, según era pastor de ahí, ¿verdad? Y empezó a evangelizarme de la peor manera, podría decir, porque me empezó a evangelizar con que la iglesia era la gran ramera, la iglesia católica. Y el papa, y empezó que hasta me llevaba unos como mapas así, que acá estaba, Mm. era una cosa, y yo me quedaba como que, wow, estaba yo entonces en la equivocada, ¿verdad? Uno piensa, estuve yo mal, ¿dónde estaba Ujú. yo en eso? Y entonces recuerdo que una de las hermanas ahí dijo, ves, me dijo que por eso dice la Sagrada Escritura, salid de ella, pueblo mío, Mm. porque yo no consistía en mi corazón que acusaran hacia la iglesia y le voy a decir por qué. Porque yo en la iglesia conocí, en la iglesia católica, gente buena de buen corazón, donde nos enseñan a amar a nuestro prójimo, donde nos enseñan cosas lindas y sobre todo el amar al prójimo, ¿verdad? Como a nosotros mismos. Y yo decía, ¿cómo es posible? Y creo que por ese comentario que yo hice, la hermana me dijo eso, ¿no? Por eso dice que salid de ella, pueblo mío. En fin, seguí asistiendo. eh, Me bauticé ahí. Ay, Dios mío. Hay cosas que uno comete que realmente en su ignorancia, ¿verdad? Porque pues según el bautismo de niño no funciona, no sirve. A todo eso, a mi mamá, a mi hermano ya la había metido con su religión de él, ¿verdad? Porque pues son Mm. diferentes, ¿verdad? Usted dijo que los ministerios donde él estaba se llama Elim, Ministerios Elim. Elín, Si ajá. mi memoria no me falla, esos son pentecostales y son de los pentecostales, ¿cuál sería la palabra? Más radicales, ¿eh? Son de los creo que le llaman neopentecostales. Pero bueno, Ujú. sin salirnos mucho del tema, ¿no? Pero ahorita me Sí, acordé de esos ministerios, los ministerios Elim. sí, de hecho, una vez yo asistí a su iglesia y yo no Ujú, volví a ir a esa que donde él iba, porque cuando yo estuve ahí empezaron a gritar y a ujú, hacer que el Señor dice, que el Señor. Entonces yo recuerdo que yo me quedé así ahí, asustan, ¿no? Y me quedé ahí, levanté mi cabeza y una hermana me tocó y me dice, no, agache su cabeza. Y yo, pues yo quería ver quién es el que estaba según profetizando, ¿verdad? Entonces, y la música y aquello. Entonces, recuerdo que yo me quise salir porque no, eso fue en El Salvador, cuando aún estaba yo allá. ok. Y mi hermano, entonces allá no me dejaron salir. Entonces las diaconisas me dijeron, no puede salir, no puede salir, tiene que regresar a su asiento. Entonces yo me sentía como que estaba presa en un lugar que no debía estar, era bien extraño, o sea, yo sí sentí bien extraña esa situación, pero en fin, mi hermano, él me decía que pues yo lo que tenía, que no quería aceptar a Cristo, que acepta a Cristo como tu Salvador personal, y pues yo no, mi hermano tiene un gran corazón y es una linda persona, y yo oro porque pues mi familia que realmente no conoció su fe católica, ¿verdad? Regresen a la iglesia. Bueno, hermano, me salté de donde iba.
Ay, perdón, No, no, pero no, que está bien, está bien. resulta que, bueno, estuve asistiendo con mis niños a la iglesia, tuve mis 2 hijos a la iglesia adventista, y resulta que estuve en los programas, ellos tienen como podcasts, estuve ayudando en todo eso, entregué, pero igual había algo que no hacía como clic, como dijo usted en la último, era como que yo no sentía la presencia de Dios. Yo sentía que era más como que ahí no estaba las cosas no eran cristocéntricas, era algo como que era más como que si el coro canta bonito, qué bonito y qué amén, que el coro cantó, pero había algo que yo no sentía, esa, como dice, esa paz interior, esa paz que uno refleja en su corazón, ¿verdad? El asunto es que solo mis hijos y yo somos los que asistíamos, el papá de ellos, pues no. Ujú. Resulta que pasó el tiempo y como a los, no sé, dejé de ir quizá cuando mis hijos, hace como unos 5 años o menos, yo dejé de ir, asistir ahí, porque realmente sí, yo no me sentía en nada conectada, como se dice, ¿verdad? Y había una cosa que en sí, en mí vino el divorcio, me divorcié del papá de mis hijos y caí pues como en depresión. Y caes como que, wow, ahora que viene, ¿no? Te sientes sola, te sientes en una situación muy bien complicada, pero yo no sé por los caminos que Dios lo guía a uno, lo lleva, que no entiendo, a veces no entiendo. Y yo digo, de cierto modo, y gracias a Dios, porque hay cosas que pasan en la vida de uno que te duelen, pero no sabes a dónde es que te va a guiar. ¿Verdad? Ujú. Entonces, con el tiempo, empecé a platicar con mi mamá y le dije, mi duda era que yo decía, tuvo que haber habido una iglesia. Dios no pudo dejarnos sin nada. Yo decía, ¿cómo nos pudo haber dejado sin Moisés guió al país a Israel? Hubieron tantos líderes, ¿cómo se llama este otro? David, Daniel. O sea, fueron tantos y yo empecé, ¿cómo es posible que Dios nos dejó sin nada? ¿Verdad? Ahora como quien dice, quédense ustedes solos y vivan y ahí ve cómo hacen, ¿verdad? Mi mente, Ujú. yo decía, ¿cómo es posible? Entonces empecé a hablar con mi mamá y le digo, mamá, pero es que no es posible, que yo no encuentro que esto no tiene que ser así, Dios no nos dejó así. Y me empezó a decir ella que en sí, porque la iglesia adventista enfatiza más en el sábado y que el sábado tienes que cumplir y que el sábado no tienes que hacer nada de la tarde para el siguiente día y olvidan los otros mandamientos que son importantes, ¿verdad? Empecé a ver también ahí cómo el matrimonio no era algo tan sagrado como lo es en la iglesia católica, que es un sacramento, ¿verdad? Entonces empecé a decirle bueno, mi mamá me decía, la iglesia está en tu corazón. Y me decía, no Ujú. necesitas ir a ninguna iglesia. Y la iglesia está en tu corazón. Y yo le decía, pero no, mamá, no pensé, en serio, no se me ocurrió que podía haber sido la iglesia católica. Créamelo, porque a mí ya me habían metido que era toda la negatividad, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando A vino, eso que, ujú, esa situación, perdón que le interrumpa un comentario breve, esa situación en la que usted se encontraba, algunos la llaman la tierra de nadie, porque por un lado ya la habían convencido de que la católica de plano no era, esa queda descartada, absolutamente descartada, pero sí, por otro lado, usted también había llegado a un punto donde se ha dado cuenta que algo andaba muy mal también de este lado, pero usted sí, quedó en la tierra de nadie, usted quedó como por decirlo así, quedó en un vacío, porque sí. se quedó sin iglesia católica y se dio cuenta que en el protestantismo también había cosas que no estaban bien. Exacto, exacto. Entonces, cuando sucedió todo esto, le dije, bueno, me quedé en eso. Resulta que conocí a un muchacho y él era católico, pero tampoco practicante. Qué curioso, ¿verdad? Pero cuando yo le dije, ¿tienes una fe? Y me dijo, sí. Yo, ¿dónde me crió mi mamá? Me dijo. ¿Dónde me crió mi familia? ¿Y cuál es? Y católica. Oh, y me quedé así, bueno, hasta ahí. Resulta que una vez me invitó a salir con su tía. Y cuando íbamos en el carro con la tía, hablamos
de eso. Y yo hablé del sábado, de que para mí también se me había metido que era el sábado, que se tenía que ir a la iglesia y todo, ¿verdad? Ujú. Entonces, cuando la señora me dice, mira, me dice, le dije yo, mire, pero es que es el sábado. Y me dice ella, mire, me dijo, yo solo puedo decirle, me dijo, de que escuche a Fernando Casanova. Mire, fue en un momento que ella me lo dijo así, una vez me lo dijo y íbamos a un lugar lejos y se me quedó ese nombre. Y dije yo, cuando ella me dijo, él se convirtió de ser protestante a la iglesia católica, me dijo ella. Yo no sé, me dijo ella, de la Biblia, yo no sé tanto, pero solo le digo que escuche a él. Me fui. Bueno, el siguiente día que yo iba en mi carro para mi casa, yo empecé a escuchar, me acordé del nombre y dije yo lo voy a buscar en YouTube. Y lo empecé a escuchar y me quedé, ¿cómo es posible que se conviertan de allá para acá? Era como que, ¿cómo es posible que lleguen de la verdad a la mentira? Mi Sí. punto de vista era esa, ¿no? Entonces, sí, y seguí escuchándolo, escuchándolo. Y bueno, eso pasó, digamos, hace como que unos 2 años atrás, quizá, pasó Ujú. eso. Me quedó nomás aquel clic. Seguí con mis dudas y todo, y seguí pasando el tiempo, y de repente uno de mis hermanos, que es el que quedó de la iglesia católica aún, que estamos luchando, yo le hice unas preguntas y él me mandó un link del padre Luis Toro, de un video de él. Sí. Y me dice, mira, me dice así, escucha al padre Luis Toro. Lo empecé a escuchar a veces y así empecé a no escucharlo, a escucharlo, y me quedé. Cuando se vino la pandemia, yo tuve más tiempo. No estaba trabajando, estaba en casa y empecé a escucharlo y empecé a agarrar un libro, un cuaderno, mire. Y ahí sí se lo puedo enseñar. Mire, hermano. Lleno de apuntes. Todo anotado acá y empecé como, haga de cuenta y caso que día y noche, como he escuchado que les ha pasado a muchos, día y noche anotando, día y noche, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo? Y me sentí, como le diré, como defraudada, Mm. como que, me han engañado, o sea, he estado en una mentira, yo estaba en la verdad. Y mire, era duro porque yo cuando estaba en la católica, yo quería defender mi iglesia, pero yo no sabía cómo. Porque habían hermanos que me decían, ay, si en la católica aceptan prostitutas, si en la católica aceptan borrachos, y como dice el padre Luis Toro, es un mal católico. No le vaya a preguntar son malos católicos, no son, y ahora digo hoy lo mismo yo, es verdad, ¿en qué cabeza cabe que uno debe de pensar de esa manera, verdad? Esa Sí. situación. Es como que ponen la culpa, ponen la responsabilidad en la iglesia en lugar de ponerla en el individuo, en la persona Exacto, que, que llamándose católico, que llamándose cristiano esté viviendo una vida mundana, una vida entregada en el pecado. En lugar sí. de poner la responsabilidad en el individuo, quieren culpar a la iglesia. La iglesia, que la iglesia es la acá, que la iglesia es allá. Entonces, en mi caso, empecé, pues, como le digo, día y noche. Resulta que creo que fue en junio, quizá ese fue como, ¿cómo le diré? Eh, el, lo que a mí me convenció de que la iglesia era la verdadera, y se lo digo en un video del padre Luis Toro, habló con referente a la Santa Eucaristía, a la Mm. presencia real de Cristo. Y Mm. me quedé así yo, ¿en serio? O sea, mi mente así, o sea, era tan ignorante, ignoraba tanto mi fe cuando era católica no entendía. Y cuando dijo él eso y mencionó al doctor Castellón, creo que así se llama, un ateo que se convirtió Creo que sí. algo así, pero es Ujú. Castellón. Y lo hice clic, no fue, lo escribí en el cuaderno aquí de apuntes, anoté el nombre, al terminar de ver el video me fui a buscarlo a él. Cuando escuché a ese señor, yo escuché una paz, sentí una paz en solo escucharlo. Y yo dije, wow, un ateo convirtiéndose acá. Pues como igual en mi familia, pues hay uno que estaba también en la Adventista y mi hermano, le mandé el link ese y le dije yo, mira este video. Y él me mandó a decir que me saliera de ¿cómo se llama? Que de la iglesia que ha hecho Inquisición,
Y como que como yo empezaba, como que le bajan a uno, ¿verdad? Se queda uno así triste, que esa iglesia, tanta matazón, y hasta me mandó un video él, me recuerdo. Ujú. Resulta Esa es una de que las tácticas que utilizan cuando ellos se dan cuenta que uno se quiere hacer católico, te ujú, empiezan a traer lo que le llaman las leyendas negras, que, exacto, que supuestamente la iglesia asesinó a millones y todas las cosas negativas que uno se puede imaginar. sí, y exacto. Y cuando empecé a, bueno, empecé a buscar y dije, bueno, me quedé escuchando yo no vi lo que él me mandó, yo dije, no, pues en eso, en un comentario de los que yo casi en todos los comentarios de Padre Luis Torio, en todos los videos yo he comentado, alguien me dijo ahí, escucha a Padre, ay, se me ha olvidado ahorita, Rabaxi me parece, Sí, Javier Rabasi. él, exacto, que el de historia. Ujú. Me fui a ver los videos de él y Sí. empecé a indagar más, ¿no? Y en todo eso encontré la Inquisición protestante, que existió, que no es mentira. Ujú. En todo eso, en todos esos comentarios me mencionaron a usted, que me buscara su canal, que él era alguien que te guíe, que acá, pero a todo eso lo curioso, pues que yo no buscaba de ir a la iglesia, solo me estaba instruyendo. Ujú. Entonces empiezo y dije, no, yo voy a empezar a buscar bien toda la verdad. Y encuentro apologética con Eddie Villalobos. Él fue otro protestante que se hizo católico. Es nicaragüense, me parece. Ay, empecé a verme todo eso. Y para decirle que acá es lo que tengo todo anotado en toda la defensa de la iglesia. Bueno, pero el clip que le digo que me hizo ya fue la Santa Eucaristía. Y dije yo, no, esta es la verdadera. Y escuché otro testimonio de alguien más que habló con referente a la confesión. No me acuerdo Ujú. muy bien de él. Y empezó y dijo él de que nunca nos fijemos en que él decía, no, yo no me quiero confesar con un pecador, ¿verdad? Y que el pecador y que los sacerdotes. Y él dijo algo que me quedaron clavadas en la mente y dice que las manos del sacerdote las consagra Jesucristo. No importa el sacerdote lo que haga, que se sabe que sus manos son consagradas por Jesucristo y cuando te da la solución es Jesucristo el que la da, ¿verdad? Ujú. Entonces, el asunto es que no iba a la iglesia todavía, pero en fin, el año pasado todo esto que me informé, como le digo, me eduqué bien en la fe, lo que debía haber hecho desde antes, pero yo creo que antes no existía apologética en la iglesia. No sé muy bien, pero realmente esto es algo bien importante que la Iglesia Católica debe meter, Ujú. porque muchos nos hemos salido por ignorantes, porque no conocemos nuestra fe. Sí, es cierto. Y fíjense que sí había apologética, Ujú, pero en los siglos anteriores, en el último siglo, por decirlo así, en los 1900, como que sí hubo un descuido, o no sé cuál sería la palabra apropiada. Tal vez no se le dio la importancia que merece la sí, apologética, obviamente en el buen sentido, ¿no? Lo que es una presentación, una explicación razonada de por qué creemos lo que creemos y por qué debemos ser católicos y no algo más. A eso me exacto. refiero, ¿no? No me refiero sabemos que hay quienes dicen que es apologética, pero es puro pelear, puro insultarse. Eso no es apologética. No, porque el apologética, pues básicamente es defender tu fe, Ujú. defender la fe de la iglesia en lo que uno cree, Amén. ¿verdad? Entonces, pues me pasó que en el año pasado, digamos, junio, me parece, Ujú. muere mi papá. Mm. Y ¿Sabe? Creo que lo recuerdo. Usted lo mencionó. No estoy seguro. Creo que fue usted. Alguien nos mencionó. Por favor, pidan por mi padre cuando estaba enfermo. Y creo que no sé si fue usted que después nos dio la noticia que había fallecido. O no sé si la estoy confundiendo. Pero yo recuerdo que estuvimos sí, orando por el papá de una hermana que nos dijo en el chat. sí, me parece que sí, porque yo lo ponía donde sea. So, él se puso muy malo y creo que lo que más, ay Dios, como estábamos en la cámara, lo estábamos viendo y su mirada de él, el haberlo visto con esa mirada como asustado, asustado
el sentirte con que cuando no tienes una fe, en serio estás perdido. Y él pues era pues protestante y con mi mamá, y el asunto es que a mí me impactó y yo me quedé, se fue. Y como pues, cuando uno no tiene es alguna fe, algo arraigado, algo, o sea, es una cosa terrible, es como que te quedes así. Entonces, colgamos la llamada y todo, y pues ya, y resultó que empecé yo, ¿y su alma? Enseguida mi mente se activó así, ¿no? ¿Y su alma? ¿Y ahora qué va a pasar? Y empecé a orar, le dije a mi hermana, ¿y qué hago? Y que hay que hacer rosario, ¿no? Y todo esto, me quedé yo así, yo tengo que hacer un rosario por mi papá, yo tengo. Y entonces imagínense, mi hermanita menor en El Salvador, ella está, pues, mis dos hermanas han quedado, pero no son tan practicantes. Y yo las empecé por favor, busquen hacer una oración por mi papá. La familia de mi papá sí es católica y ellos empezaron a hacer el rosario por él. Y mi mamá, pues ella que eso no estaba bien, que eso, y pues teníamos una foto, de hecho yo hice hasta un altar con una foto de mi papá, y, y yo en mi ignorancia, mira, en YouTube ponía en mi teléfono, y empecé a escuchar el rosario, y ahí lo andaba haciendo. Entonces, cuando empecé, pues, ya ese fue como que quizás no, o busco y busco para pedir por mi padre, o qué, que porque los adventistas piensan que cuando usted muere, usted está dormido, que su alma va, que Jesús como que Dios la mete en alguna cajita o something, algo así, ¿no? Entonces sí, y no, le digo yo, no, porque el texto que a mí se me hace tan presente, no te sabría decir en qué texto está de la Biblia, pero es cuando Jesús se transfigura. Estaba hablando Moisés, Elías sabemos que se fue vivo, pero Moisés murió. ¿Y por qué Moisés estaba hablando ahí con Jesús? ¿Cómo me pueden decir de que no hay una vida después de ahí si ahí estaba alguien que ya había muerto? No estaba ¿Verdad? dormido, en otras palabras. Exacto, que está dormido y nada, no pasa nada que hasta que Cristo venga. Y no es así. Entonces, mi hermano, empecé a ir a la iglesia, empecé a acercarme a Dios y fui a la hora santa. En la hora santa, pues ya uno, pues, creo que ya no tiene más, que uno ahí se quiebra, porque sí, realmente es una cuestión que usted siente una alegría en su corazón, siente un gozo, siente una paz, siente de todo ahí. Cuando empecé, como le digo, a rezar por mi papá y todo, pero después de eso, dije, yo tengo que seguir mi fe, tengo que buscar mi fe como es y todo. Pero mi fe estaba, porque mire, al haberme alejado de la iglesia católica, como que yo antes le pedía a Dios y yo sentía, él ya me escuchó. Y sí, era una fe bonita cuando yo estaba en la iglesia católica. Cuando dejé, es como que la fe suya se muere. Y ahora entiendo y digo yo, es porque uno se alejó del cuerpo. ¿Me entiendes? Uno se alejó del cuerpo de Jesús. Entonces, eso es lo que a uno le sucede. Eso es lo que me sucedió a mí, porque mi fe es muy mana, muy muerta. Entonces, déjeme decirle, empiezo a hacer escucho testimonios del rosario. Me empiezo a escuchar. Y que el rosario, y yo decía, ¿será? Yo tenía años de no hacer una Dios te salve, una Ave María, años, un credo. Mire, fue cuestión de no sé si días, empecé a hacerlo y dije yo, bueno, aquí voy a encomendar mi fe que yo necesito que se me vuelva a restablecer. Y escuché de un hermano que igual muchos testimonios así referentes al rosario y empecé a hacerlo hasta que hoy en día no puedo vivir sin hacerlo. Yo todos los días lo tengo que hacer y que mi fe fue como que me le dio ya. Un Y es levantón. sí, y es como que, y empecé a escuchar
al padre Marco Galvis con el Evangelio del día. Ujú. Todos los días, el texto bíblico, la misa, cuando estábamos encerrados que no podíamos salir, la misa, anotando textos, era una cosa que yo me quería empapar, porque yo digo, debo empaparme de la verdad, debo llenarme de esa verdad, y sobre todo, ¿sabe qué es? Que un texto que apenas, y hasta le digo, es como que Diosito a uno le ha quitado como que el cerebro se La abrió venda de los ojos, ¿no? Se nos quita una venda de los ojos, ¿no? y empieza a hacer clic en todo. Tuk, tuk, tuk. Entonces, ¿qué? ¿Cómo? Porque yo decía, dame sabiduría, entendimiento. Y en el Salmo de 117, si no me equivoco, es 18, dice, el Señor me corrigió, pero no me entregó a la muerte. Y ese texto básicamente, si no me equivoco, porque creo que lo tengo por acá. Sí, Salmo 117, 18 dice, el Señor me corrigió mucho, pero no me entregó a la muerte. ¿Qué? La muerte de mi alma. Porque eso, como dice, no teman al que mata el cuerpo, sino al que mata el alma. Y ese texto me quedó a mí muy, muy grabado de este salmo, que es muy lindo. Luego, el otro texto que también digo y que es el que se vive en la Iglesia Católica, que yo digo, sí lo vivimos, porque yo estoy y conozco mucha gente católica linda, de hermoso corazón. Mi abuela fue una persona de ellas, ella murió en la fe católica, viejita con un amor a todo el mundo. Mateo 7:12 que nos dice, todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo con ellos. Ahí está toda la ley y los profetas. Aquí nos manda esto, a amar a nuestros prójimos, a querernos, a ver la unidad. Eso es algo muy especial, porque tal vez cuando uno es protestante, tal vez uno como que se enfoca más en los argumentos intelectuales, en los argumentos teológicos, pero eso que está diciendo usted, este amor, es algo que incluso yo cuando era protestante, yo lo empecé a percibir. Yo me daba cuenta que según yo, teológicamente hablando, según yo, no, hombre, pues yo estoy en lo correcto y estas personas no saben nada de doctrina. Pero yo conocí una vez a una ancianita católica y yo sentía en ella pura bondad. Cada vez que yo la veía, no salía otra cosa de todo. Como dicen, hasta por los poros le salía la bondad a la señora. Y yo recuerdo que yo decía, algo tiene esa señora, pero ¿cómo es posible que ella está mal? Según yo, ¿no? Ella está mal, pero tiene pura bondad. Y es muy interesante esto que usted está diciendo, esto de amarnos unos a otros, amar al prójimo. Al final del día, Él es el mandamiento más principal de Dios, de que Jesús nos vino a dejar. Porque si usted no tiene amor, usted no puede hacer bondad, usted no puede tener caridad con las demás personas, usted no puede ser bueno con las demás personas. Entonces, no puede responder ni bien. Si alguien, inclusive cuando uno tiene la historia de Moisés, me refleja mucho la historia de Moisés cuando Miriam, me parece, y Josué o Aarón, pero ellos hablaron contra él. Y dice que Moisés era un hombre el más humilde de la tierra, porque no nos sabemos callar, porque sabemos que a la persona hablar de uno o discutir, como que tenemos que nosotros salir también a la discusión, y no es así. Uno hay que saber callar y dejar pues que la mano de Dios pues obre, ¿verdad? En esas personas, dejar porque uno no está llamado a eso, está llamado a amar. Al final del día, yo pienso que Dios lo que nos va a pedir es cuánto amaste en la tierra, ¿verdad? Cuánto quisiste en la tierra a las demás personas. Una pregunta que le quiero hacer, hermana, ahora que nos estaba platicando que cómo usted, por medio del Santo Rosario, porque la gente también, los que no son católicos, muchos no entienden, y aún algunos católicos que no están bien formados, incluso no entienden el rosario. El rosario es una hermosa meditación, a través de los ojos de María sobre la vida de Jesucristo. Te hace meditar en todo el misterio cristiano. Pero Sí, al principio, como usted ya le habían metido pues muchas cosas en su mente, ¿no? Cuando usted fue adventista, sí. no tenía así como una especie de temor, o cómo fue esos sentimientos, no sé, al principio, cuando quizás usted todavía no entendía nada del rosario.
Fue como dudas. Y yo, ¿será posible? Era como que se queda, ay no, porque como que el amar a María era muy difícil para mí. No ahora, porque yo la amo. Ahorita, en el principio sí, era como que, ¿cómo le diré? Era como que no debes, como que tienes que nada más a Cristo, pero no a ella, ¿verdad? No Ujú. debes. Entonces, cuando empecé a hacerlo, lo hice, pero ¿para qué le voy a decir? Fueron puras palabras de aquí para afuera, pero no Ujú. había esa convicción de amor hacia ella, ¿verdad? Entonces escuché del padre Luis Toro también con referente a María, pero el que me hizo clic fue de las bodas de Caná. Y que dije yo, ¿cómo es posible que, si es cierto? Y me quedé, ¿cómo para mi hijo yo no voy a ser importante? Si yo lo tuve 9 meses, si la sangre de Jesús es la única sangre que lleva es la de María, de la tierra, ¿verdad? Y me quedé en eso y empecé, no, pues no, estoy mal yo. Porque cómo cuando dice, ve que cuando le dice Lucas me parece 44 o 22, ya no sé muy bien, pero en ese aparece donde le dice, y el poder bendita, dice, no. Isabel le dice, no, que bendita entre todas las mujeres. Dice, y ella dice, me llamarán bendita todas las generaciones. ¿Quién somos nosotros para no llamarle bendita a ella? Mm. ¿Mm? Esa es la profecía olvidada, porque ahí la Virgen María literalmente está profetizando, está diciendo, es como si nos dijese, miren, les voy a decir algo que va a ocurrir. Sí, Resulta que todas las generaciones me van a llamar bienaventurada, ¿no? O bendita, que es algo muy especial, porque eso habla de un honor, eso habla de una honra especial. y quien le hizo la primera honra a ella fue Dios. ¿Quiénes somos nosotros para venirla a deshonrar? Y hay una promesa de que si las personas que hacen el rosario, y yo se lo recomiendo a todos los que están recién regresados a la iglesia, que por favor agárrense del rosario y háganlo diario. No se vayan de sus casas sin hacerlo. Yo a veces en la noche que regreso a mi trabajo, acá me pongo. ¿Por qué les digo esto? Porque el rosario ayuda a uno a alejarse del pecado. El Ujú. rosario a uno le ayuda tanto que uno, no sé, como que lo va guiando para que usted se sienta como que, ay, no, ahí no debo estar, no debo ir ahí. Entonces, lo aleja a uno del pecado. Así es. ¿Verdad? Ujú. Una pregunta, hermana. Entonces, porque ahorita que nos está platicando, ¿no? Que le tocó de repente que en la pandemia, pues fue Sí, cuando, pues, como dijo usted, ¿no? No se podía, pues, andar afuera y pues tenía más tiempo y empezó a darse cuenta de todas estas cosas. sí. Pero digamos, ¿cuándo fue ese momento o cómo le fue, no? Porque yo sé que, para que sea una idea, hay un hermano que también se acaba de convertir. Él fue testigo de Jehová por muchos años y él tuvo muchos problemas para ni siquiera poder regresar porque debido a esta pandemia, pues no había una forma que él pudiera regresar y estuvo batallando bastante y apenas hace un par de semanas acaba de entrar a la iglesia. ¿A usted no le tocó batallar para poder ir, no sé, hablar con algún sacerdote o investigar qué era lo que tenía que hacer? A mí no me pasó así porque yo me guié mucho en los videos de YouTube. Entonces yo decía, la iglesia está cerrada, pero aquí no. Entonces, y yo ahí es donde empecé a buscar y a empaparme y luego me conecté con el padre Marco Calvis, me conecté en su WhatsApp, cualquier duda ahí se lo mandaba. Él mandaba también los textos bíblicos de todos los días, pero para ir a la iglesia, la primera vez que fui, el sacerdote donde estábamos no pudo, porque uno de ellos se enfermó, son dos, pero uno de ellos se enfermó de esta pandemia y Ujú. tan como más temerosos a no hacer las confesiones y así, ¿verdad? Pero sabe que yo en ese sentido como pena, es como que me da vergüenza, yo digo, ay, me van a juzgar, que cómo me pude haber ido. No, En la- pues en- somos hijos pródigos. ¿Se acuerda cómo el hijo pródigo es cierto?
se fue de rebelde. El Sí, hijo pródigo ya andaba ya, pues, ya de repente ya andaba entre, pues ya andaba ya en un, trabajando ya entre los cerdos, ¿no? sí, Pero ¿cómo lo exacto. recibió? ¿Cómo lo recibió el padre? Lo recibió Con- bien feliz. y es lo mismo, así nos recibe Dios. Pero, ¿qué sería el mejor consejo que usted le daría a una persona que la está escuchando y que no es católica? ¿Qué consejos le daría a usted? ¿Qué es lo que a usted quizás le ayudó más al principio y que usted ahora le aconsejaría quizás a otra persona adventista que la está escuchando? Que pienso que nada más busque la verdad en el punto, en este sentido, de que Cristo no nos dejó solos, que dejó su iglesia, que hubo una iglesia que dejó, y es la iglesia católica, porque no hay otra denominación desde los primeros siglos, y dice, y nunca, nunca va a, como dice cuando le dice a Pedro que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ni los poderes del infierno podrán sobre ella. Hasta el día de hoy la iglesia pues no se ha derrumbado, la iglesia sigue, y que no piense de que, por ejemplo, los Vía Crucis, como ellos lo miran, de que, oh, que ese es un ídolo que llevan ahí, no es un ídolo, es una representación, es que vivimos lo que es que se vive lo que sucedió en el tiempo pasado, ¿verdad? No es en ningún momento algo y que busque nada más la verdad. Me parece que es no estoy, pero en Colosenses habla con referente a la ley, habla de que si Cristo ya murió, por eso cuando estuvo en la cruz, él dijo, todo está cumplido, porque Cristo pues ya murió, cumplió todos esos Mm. mandatos, porque si vamos a referirnos a la ley que estábamos antes atados, ¿por qué entonces no se cómo es la circuncisión La que se hace? circuncisión. Ajá, entonces es simplemente que busque la verdad, que busque, por ejemplo, al padre Luis Toro, para mí una persona que pues, un sacerdote que realmente porque yo no creo que yo solo escucha a los dos, a los que estaban debatiendo con él, escuchaba uno. Entonces, porque yo no sé tanto, ni soy persona conocedora, ¿verdad? Pero para en mi caso, a mí me sirvió él, pero yo iba texto por texto, nota por nota, si yo no tenía tiempo en mi carro de leer el texto, yo lo iba escribiendo, en la noche lo leo, en la noche lo leo, en la noche lo busco. Entonces, si usted se va guiando en eso, o sea, nosotros somos la nueva alianza. O sea, el Nuevo Ujú. Testamento es la nueva alianza, ya no es el testamento pasado. Ve El cuando habla Antiguo Testamento. el antiguo, donde habla de Sara, que era la alianza que representa a Sara y Agar. Entonces se representan las dos alianzas. Apenas ayer estuve escuchando con referente a esto. Sí. Pero habla con referente a que pues ya no es la misma alianza y no es en sí, no importa el día en que usted alabe, no importa el día, importa también el que usted lo tenga en el corazón y lo viva todos los días de su vida en casa, Amén. porque el día de domingo es el día de su resurrección, la resurrección de Cristo. Claro que es importante, es un día de alegría para todo Claro. cristiano. Sí, Ujú. así es, hermana. Muy bien, hermana. Pues fíjese que muy interesante todo lo que nos ha contado. Y bueno, yo estoy seguro que no soy el único. Estoy seguro que a todos los que han estado escuchando su historia de cómo fue, pues dándose cuenta de sus errores, cómo fue dándose cuenta de que no era verdad lo que le habían enseñado sobre la Iglesia Católica y con los adventistas. Ana, pues mire, pues yo la felicito porque usted no se quedó, no se quedó sentada en esa depresión en la que usted entró después de que se dio cuenta que pues el protestantismo realmente pues no era la iglesia que No, Cristo fue fundó, correcto. Ujú. y se levantó y pues Dios, como usted dijo, Dios usó el dolor de esa separación que usted tuvo para sacudirla, ¿no? Para atraer su atención y mire a dónde la ha guiado el Señor. Como usted dijo, yo nunca me imaginé que la católica tenía un pensamiento, algo que quería decir.
No, nada más que Dios me los bendiga y que la Virgen Santa les acompañe a todos y que nos entreguemos completamente de corazón, que tengamos una conversión a Cristo, porque solo los que lo tenemos de corazón, le abrimos nuestras puertas, somos felices. No tienes más nada, no importa que lo demás nos falte, todo vendrá poco a poco en nuestras vidas. Amén. 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 Pues de nuevo, hermana, gracias, muchas gracias. Gracias. Y me despido como siempre. Que viva Cristo Rey y que viva Amén. Santa María siempre Virgen. Hasta luego, Amén. hermanos.